Es en verdad un gran gozo verles en la iglesia y todos ustedes que nos visitan también. Es un privilegio tenerles con nosotros. Vamos a abrir nuestra Biblia, si tiene usted su Biblia con usted. Abramos la Biblia, por favor, en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Vamos a continuar la exposición del libro de Apocalipsis. Y esta mañana nuestro texto es Apocalipsis 6, versículos del 1 hasta el 8. Es muy importante recordar que este libro, si bien misterioso y tal vez complejo, este es un libro que no fue escrito solamente para la élite teológica. Este no es un libro que fue escrito para los eruditos neotestamentarios nada más. No, este es un libro que fue escrito y fue dado a la iglesia. Este fue un libro escrito y dirigido a niños y jóvenes, estudiantes, amas de casa, empleados, obreros, etc. Este es un libro que le fue dado a la iglesia de todas las edades. Este es un libro que le fue dado a usted y nos fue dado para nuestro ánimo, para nuestro aliento. Ciertamente el libro fue escrito originalmente en el año 95, 96 aproximadamente por el apóstol Juan mientras estaba exiliado por causa de su lealtad al Rey Jesús en la isla de Patmos. Este libro fue escrito por Juan a 7 iglesias de Asia Menor, de la provincia romana de Asia Menor. No eran las únicas iglesias, ni eran todas las iglesias, pero son iglesias elegidas para representar a todas las iglesias de ese tiempo y a toda la iglesia en la historia. Y eso lo sabemos por el número 7, que es un número simbólico que representa algo que es pleno, que está completo. Así entonces el mensaje, si bien originalmente fue para la iglesia en el primer siglo y para esas iglesias en particular, el mensaje del libro de Apocalipsis es para la iglesia el día de hoy y para nuestra iglesia, para la iglesia en Monterrey, para la iglesia en Yucatán, para la iglesia en China, para la iglesia en Norteamérica, etc. Y el mensaje de este libro es que podemos enunciarlo de muchas maneras, pero el mensaje básicamente es que detrás de las escenas de la historia y a pesar de las vicisitudes, de los problemas, de las tribulaciones de la historia, nuestro Señor está en su trono. Y desde el trono Él gobierna el universo y Él está ejecutando pacientemente sus juicios sobre la tierra. Este es un libro que trae gran aliento a la iglesia, pero que también nos provee una perspectiva celestial de la realidad. Es decir, el libro nos provee de una cosmovisión, y no nada más una cosmovisión, nos provee la correcta cosmovisión a través de la cual, como si fueran unos lentes, podemos leer y podemos interpretar lo que ocurre en la historia, lo que ocurre en nuestro tiempo. Así entonces vamos a orar y vamos a pedir que el Señor nos enseñe en este día a través de este pasaje. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor, porque a través de Juan nos permites ver estas realidades que a través de él son accesibles a nosotros. Realidades que de otro modo estarían ocultas si tú no las revelas. No nada más realidades que tienen que ver con el futuro, sino realidades que tienen que ver con el mundo espiritual también. Te damos gracias que a través de estas visiones tu iglesia puede recibir gran ánimo. Te damos gracias que las palabras que leímos hoy fueron las que Juan escribió en esa isla de Patmos, que fueron preservadas para nosotros sin error alguno y han sido dadas para nuestro ánimo, para
nuestro aliento, para exhortarnos, para reprendernos, para corregirnos, para instruirnos, a fin de que estemos preparados para toda buena obra. Permítele al predicador la gracia de exponer fielmente las Escrituras, y todo esto para tu gloria. Y Señor, te rogamos que los creyentes sean edificados, animados, exhortados, y los no creyentes sean confrontados con su necesidad de arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Oramos en su nombre. Amén. Bueno, cuando miramos al mundo y lo que sucede en él, tenemos reacciones que varían en intensidad, pero básicamente estas reacciones pudieran clasificarse en dos: las reacciones de los no cristianos y de los que son cristianos. Cuando los cristianos ven lo que ocurre, los no cristianos ven lo que ocurre en el mundo, casi siempre cuestionan o el amor de Dios, o la bondad de Dios, o el poder de Dios, o de plano la existencia de Dios. El no creyente dice: bueno, si hay un Dios, ¿por qué suceden todas estas cosas en el mundo? ¿Por qué hay guerra en Ucrania? ¿Por qué la gasolina ha subido una vez más? ¿Por qué tenemos estas pandemias? ¿Por qué tenemos temblores y enfermedades y tantas muertes en el mundo? Si hay un Dios, ¿cómo es que suceden estas cosas? Ahora, los cristianos podemos reaccionar con también cierta perplejidad, sobre todo cuando leemos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, que hay un trono en el cielo, y que en el trono está sentado uno que gobierna el mundo y la historia. Y lo que es más, cuando leemos de que en el capítulo 5, aquel que está sentado en el trono tenía un libro en la mano derecha, y nadie era digno de tomar ese libro y de abrir sus sellos y de leer el contenido, hasta que uno de los 24 ancianos anunció: solamente hay uno que es digno, el Cordero que fue inmolado. Él es digno de tomar el libro y abrir sus sellos y de leerlo. Y entonces leemos allí que el Cordero de Dios es exaltado, adorado y magnificado como aquel que ha recibido todo el poder y toda la autoridad en cielo y tierra. Pero al mismo tiempo, nosotros vemos en el mundo, como cristianos, vemos calamidades y dificultades y sufrimiento y todas estas cosas. Y quizá a veces tenemos problemas para darle sentido a estas cosas a la luz de lo que leemos en las Escrituras. Y leemos entonces de que el Señor está en su trono, de que Cristo Jesús tiene en su mano derecha este rollo que es el libro de la vida, pero al mismo tiempo en el mundo, aún nosotros los cristianos podemos pasar por tantos y tantos sufrimientos. Bueno, ¿cómo podemos darle sentido a esto? Bueno, de ahí la importancia entonces de leer y entender lo que Juan escribe en el capítulo 6. Lo que él nos va a decir en el capítulo 6 tiene que ser leído también a la luz de los capítulos 5 y el capítulo 4. Es decir, para poder entonces tener un entendimiento adecuado, tenemos que tomar en conjunto estos tres capítulos. Y es precisamente lo que vamos a hacer. Vamos a ver los primeros 8 versículos del capítulo 6. Pero antes necesitamos nosotros algunas consideraciones preliminares que son de suma importancia. La primera de estas es: ¿dónde estamos en el libro? Bueno, ya le he dicho que hay muchas maneras de bosquejar el libro de Apocalipsis. Una manera muy sencilla es ver el libro como teniendo que el libro tiene un prólogo, un epílogo, y en medio de estos tenemos
4 visiones principales. 4 visiones que son perfectamente introducidas. Una en el capítulo 1, otra en el capítulo 4, otra por supuesto en el capítulo 17 y al final en el capítulo 21. 4 visiones principales. Ahora, nosotros estamos en la segunda visión principal, que comienza en el capítulo 4 y va hasta el final del capítulo 16. Esta visión, esta segunda visión, tiene que ver con que Juan recibe una invitación, un llamado para ascender al cielo, obviamente en una especie de experiencia profética visionaria. Juan se le permite entonces ver lo que ocurre en el cielo. Él vio una puerta abierta y entonces una voz le dijo: sube. Él lo primero que ve en el cielo, como le dije, es un trono y uno sentado en el trono, y este es adorado como aquel que es el creador y sustentador y gobernador de todas las cosas. Después entonces Juan tiene la visión de el Hijo de Dios ascendiendo y presentándose ante el trono de Dios después de su muerte y resurrección, para recibir no solamente todo dominio, poder, autoridad, sino también para recibir su herencia, es decir, ese rollo, los nombres de aquellos por quienes Él dio su vida. Y entonces, a partir del capítulo 6, se nos dice qué es lo que ocurre cuando Él empieza a romper cada uno de los sellos con los que estaba sellado ese rollo. Y aquí es donde entonces usted tiene que tomar en cuenta lo siguiente: no nada más dónde estamos, pero también cómo debemos leer este libro. Ya hemos dicho, por supuesto, que el libro de Apocalipsis, siendo una profecía apocalíptica, es un libro que es altamente simbólico. En otras palabras, lo que tenemos aquí son símbolos, imágenes, ¿sí? Símbolos, pero estos símbolos significan algo, y la mayoría de estos símbolos provienen del Antiguo Testamento. Por eso es que leímos hoy Zacarías 6, y usted se estaría preguntando y rascando la cabeza: y esos carruajes y esos caballos que van para aquí, van para allá, ¿qué tienen que ver? Bueno, algunas de las imágenes que tenemos aquí provienen de Zacarías 6, Zacarías 1, del libro de Ezequiel y así por el estilo. Ya hemos dicho, si usted quiere comprender este libro, necesita conocer su Antiguo Testamento. Entonces, el libro es altamente simbólico, ¿sí? No debemos nosotros abordar el libro como si fuera una especie de rompecabezas teológico que tenemos que resolver. El libro es un libro de imágenes. Es un libro de imágenes visuales. Así entonces tenemos muchos símbolos, eso es cierto, pero también hay otra dinámica sumamente importante que no debemos perder de vista. De lo contrario, vamos a tener problemas al leer e interpretar este libro. ¿A qué me refiero? Me refiero al principio de la recapitulación. ¿Y eso qué quiere decir? De manera muy simple, el libro de Apocalipsis no fue escrito, no está escrito en una manera lineal, secuencial, cronológica. ¿Ok? Este libro no sigue una secuencia lineal cronológica en la que, bueno, tenemos un evento que cronológicamente sigue al otro y así por el estilo hasta el final. Esa no es la manera en que el libro fue escrito. Más bien lo que nosotros tenemos aquí es lo siguiente: Juan nos presenta diferentes perspectivas de la misma realidad. ¿Y a qué me refiero? Juan, y si usted es alguien que le gusta el cine, piénselo de esta manera: es como un director de cine mostrándonos la misma escena pero con diferentes ángulos de cámara, ¿sí? Cámara aquí, luego otra, nos muestra la misma escena pero con esta cámara, nos muestra la misma escena pero con esta cámara, diferentes ángulos, ¿sí? Bueno, así entonces el libro de Apocalipsis nos habla en particular de un periodo de la historia. ¿De cuál periodo de la historia? Se enfoca en el tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo.
y nos habla de este periodo de la historia y de lo que ocurre en él desde o a partir de diferentes perspectivas. Y esto es importante cuando nosotros, por ejemplo, leemos que en el libro se nos habla de 7 sellos y luego se nos habla de 7 trompetas y luego se nos habla de 7 copas. Algunos entonces piensan que los sellos son unos juicios de Dios que son seguidos por otros juicios de Dios introducidos por las trompetas, y estos juicios son seguidos por otros juicios que son, el derramamiento de estas copas. Es decir, que tenemos una secuencia cronológica de diferentes eventos futurísticos. Pero esto no es lo que el libro realmente está haciendo. Más bien, los sellos, las trompetas y las copas son diferentes perspectivas de la misma realidad. Por ejemplo, cuando usted va al capítulo 6 y llega al capítulo 6 y usted lee lo siguiente, vea usted versículo 12, cuando se abre el 6º sello, ¿qué pasó? Hubo un gran terremoto, el sol se puso negro como tela de silicio, la luna se volvió toda como sangre, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. O sea, ¿qué es lo que tiene usted al final del capítulo? Cuando se abre el 6º sello, ¿qué es lo que tiene? La segunda venida, el fin del mundo. Es decir, Apocalipsis, el libro de Apocalipsis debió terminar aquí en el capítulo 6. Pero luego, cuando se abre el 7º sello, antes de abrir el 7º sello hay un interludio, y luego se abre el 7º sello, y luego se introducen 7 trompetas, y al final de las 7 trompetas, capítulo 11, el mundo se acaba otra vez. Cristo Jesús viene y se acaba otra vez, pero de nueva cuenta el mismo patrón. ¿Cuál es el patrón? 6 sellos, un interludio, 7º sello, introduce las trompetas, 6 trompetas, interludio, 7ª trompeta. Luego 6 copas, interludio, 7ª copa. Y así entonces usted puede ver cómo el mundo se acaba varias veces, como Cristo retorna varias veces en el libro de Apocalipsis. Bueno, si nosotros leemos literal, lineal, secuencial y cronológicamente el libro, vamos a tener muchos problemas. Por lo tanto, tiene que tomar en cuenta que hay este principio que se llama de recapitulación. O sea, una vez que ya nos contó la historia de lo que ocurre entre la primera y la segunda venida de Cristo, una vez que nos ha hablado del retorno de Cristo, Juan regresa y nos habla otra vez, nos cuenta otra vez la misma historia. Ahora, es importante decir que no nos cuenta exactamente la misma historia, sino que va añadiendo algunos detalles. Y sí, es cierto, hay una cierta intensificación en cuanto al alcance de los juicios al acercarnos cada vez más al final. Entonces, espero que esto esté claro en su mente. Es muy importante para su lectura y entendimiento del libro de Apocalipsis. No, los 7 sellos no se refieren a unos juicios y las 7 trompetas a otros y las copas a otros. No, todos están hablando de una sola cosa, de la misma realidad. Eso es muy importante. Y lo tercero que quiero decir, que también es sumamente importante para nuestro entendimiento, es que normalmente, tanto en el Antiguo Testamento como aún en el Nuevo, la profecía tiene múltiples cumplimientos. Es decir, lo que Zacarías nos dijo ahí, cuando dice que unos carruajes fueron a la tierra del norte y otros a la del sur, etcétera, está hablando de realidades que tenían que ver con su tiempo, ¿sí? Con lo que Dios estaba haciendo en la historia a través de diferentes naciones en su tiempo.
Y sin embargo, como podemos nosotros leer, lo que Zacarías dijo haya un cumplimiento más pleno en lo que Juan nos está diciendo aquí. Y así entonces las profecías fueron cumplidas múltiples veces, de nueva cuenta. Estos cumplimientos son parciales y por supuesto alcanzarán su clímax en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es muy importante, ¿por qué? Especialmente cuando hablamos de estos 4 jinetes del Apocalipsis. Si usted vamos a usar el término, googlea, ¿sí?, 4 jinetes del Apocalipsis, va a encontrar un montón de referencias allí. Desde nombres de bandas de rock hasta otro tipo de cosas, ¿verdad? Y por supuesto, la expresión 4 jinetes del Apocalipsis está presente en el imaginario popular, ¿no? Aún los no cristianos están familiarizados con este nombre, este título, esta frase, 4 jinetes del Apocalipsis. Sin embargo, hay mucha confusión con respecto a estos 4 jinetes del Apocalipsis, entre los no cristianos, por supuesto, y también entre los cristianos. De pronto hemos oído en la historia que autores y predicadores han asegurado al ver algún suceso de la historia: este es el primer jinete que ya está galopando. Y luego más adelante algo más sucede, el segundo jinete, y los cristianos mordiéndonos las uñas, ¿no? Porque ya van 2 jinetes y se acerca, como dice la gente popularmente, el apocalipsis se acerca, y el tercer jinete y el cuarto jinete. Bueno, ahora muchas personas entonces a lo largo de la historia nos han dicho: mira, esto es el primer jinete, segundo, tercero y cuarto. El día de hoy es la misma situación. ¿Qué es lo que nosotros los cristianos debemos hacer al respecto? Bueno, le decía, hay mucha confusión, pero tenemos que entender que estos sucesos, o de lo que nos hablan estos símbolos, hayan múltiples cumplimientos a lo largo de la historia, a lo largo de la historia. Y aquí es importante entonces leer Apocalipsis 6 a la luz de el discurso escatológico o el sermón del olivete de nuestro Señor Jesús. Mateo 24, por ejemplo, ahí Jesús responde a un par de preguntas de sus apóstoles, en ese tiempo de sus discípulos. ¿Se acuerdan? Los discípulos iban con Jesús, estaban con Jesús en Jerusalén, y entonces ven el templo y los discípulos están impresionados ante la majestuosidad arquitectónica del templo de Herodes, y ellos decían: wow. Y Jesús les dice: ven esto, viene el día cuando no quedará piedra sobre piedra. Y los discípulos le preguntan: oye Jesús, ¿cuándo serán estas cosas? Es decir, la destrucción del templo. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Y Jesús responde a esas 2 interrogantes. Y cuando empieza a hablar del fin del mundo, quizá usted se acuerda, quizá usted no, permítame decirle, Jesús habla de cosas que realmente son exactamente las mismas que encontramos aquí en Apocalipsis 6. Jesús habla de guerras y rumores de guerras, y habla acerca de hambre, y habla acerca de cosas que encontramos aquí. Pero lo importante es lo siguiente. Digo, no que lo otro no es importante, pero para nuestros propósitos es lo siguiente. ¿Se acuerdan que dijo Jesús? Cuando ustedes oigan guerras y rumores de guerras, Jesús dice que este no es el fin. Todos se pusieron a temblar hace unos días cuando Nancy Pelosi fue a Taiwán, y China entonces amenaza con la tercera guerra mundial, ¿no? Inclusive nosotros los cristianos estábamos ahí temerosos, ¿no? Porque ¿qué va a pasar? Hace unos cuantos meses, cuando empezó la guerra en Ucrania, se disparan los sitios ahí de profecía bíblica, se está cumpliendo la profecía, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Jesús dijo: cuando oigan de guerras y rumores de guerras y esto, aquello y lo otro, este no es el fin. ¿Cómo describe Jesús estas cosas? Como principio de ¿qué? De dolores. Y la figura que usa la Biblia
es dolores de parto. Algunas de ustedes, hermanas, han tenido la bendición de sufrir esos dolores de parto. ¿Por qué bendición? Porque conducen a algo maravilloso, ¿verdad? Conducen a una nueva vida, a un alumbramiento. Yo no tengo, la única referencia que yo tengo es una piedra de riñón, hasta ahí, pero no sé qué es dar a luz. Pero me dicen que los dolores se van intensificando cada vez más hasta llegar a un clímax, ¿sí? Pero después hay gozo. Y Jesús le llama a todas estas cosas que vemos en el mundo, conflictos, calamidades, guerras y bueno, todo lo que vemos en el mundo les llama principio de dolores. Entonces, lo que quiero decir con esto es que, para decirlo de manera, si usted quiere, poética, estos 4 jinetes han estado cabalgando y seguirán cabalgando a lo largo de la historia. Y vamos a encontrar, como lo hemos visto antes, en nuestro tiempo y en el futuro, vamos a encontrar una y otra vez, a estos 4 jinetes. Entonces, como cristianos, nuestra tarea no es la de poner fechas, porque como dijera alguien, nos vemos muy, muy tontos realmente cuando empezamos a decir, este es el primer jinete y Jesús viene el 27 de septiembre del 2023. Nos vemos francamente tontos cuando eso no ocurre. No, nuestra tarea no es poner fechas de ninguna manera, sino que nosotros tenemos que ver la historia, tenemos que ver lo que ocurre a través de la perspectiva o de los lentes, o para ser más técnico, de la cosmovisión correcta. ¿Cómo reacciona usted cuando oye de conflictos, de guerras, de pestes, de hambres, de desastres? ¿Cómo interpreta usted esas cosas? Bueno, aquí Juan nos provee, ¿sí?, de una perspectiva celestial para entender lo que pasa en este mundo y para que nosotros como creyentes podamos reaccionar, podamos responder en la manera correcta. Sin embargo, esto no es nada más para los creyentes, es para los no creyentes también, porque Juan les explica que lo que ocurre en el mundo no es nada más asunto del calentamiento global, no es nada más un asunto de desastres meramente naturales, no. Desde la perspectiva celestial hay una más profunda explicación para lo que vemos en el mundo. Así que lo que vamos a hacer en el breve tiempo que tenemos, que nos resta, es, pensar en tres puntos importantes aquí. Número 1, la identidad. ¿Qué son estos 4 jinetes? ¿Qué representan estos 4 jinetes? Número 2, vamos a ver también, y este es un punto muy importante, que el Señor es absolutamente soberano, ¿sí? Y número 3, vamos a ver, por supuesto, que nuestro Dios, además de ser soberano, es misericordioso. Así que vamos aquí a la escritura. Tenga su Biblia ahí con y frente a usted, si es que la tiene. Bueno, en primer lugar, estos jinetes, estos caballos, ¿qué son? ¿Quiénes son? ¿Qué representan? Dice la palabra de Dios: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo. Y para vencer, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes al aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira.
Miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Amén. Aquí termina la lectura de la palabra de nuestro Señor. Primer jinete. Note usted, cuando abre el cordero, rompe el primer sello, y esto también lo recalco. La apertura de los sellos no revela parte del contenido del rollo, sino de eventos que tienen que suceder y que conducen, por supuesto, a el momento en que el libro será abierto, en el día del juicio final. Rompe el primer sello, y uno de los 4 seres vivientes, como con voz de trueno, una voz estruendosa. ¿Quién es este ser viviente? ¿Quiénes son los 4 seres vivientes? Ya hemos dicho, son muy probablemente los querubines, esta orden superior de ángeles. Ya les decía a ustedes, Warsis, son esos Stormtroopers rojos que rodean al emperador, así alrededor, en Star Wars. Son estos 4 seres majestuosos que están alrededor del trono de Dios, ¿sí? Entonces, uno de estos querubines dice: ven y mira. Aquí te voy a hacer una nota aclaratoria. La Reina Valera traduce ven y mira. La mayoría de los textos, de los manuscritos, no contienen la frase y mira. Hablan algunos expertos en estas cosas de que quizá los copistas, ¿sí?, entendieron que era una invitación a Juan: ven y mira qué va a pasar, y entonces decidieron añadir esto. Los mejores textos, y esta es entre paréntesis, ¿cómo sabemos que la Biblia ha sido transmitida fielmente? Porque tenemos un apoyo textual impresionante. O sea, cualquier error se puede detectar fácilmente, ¿no? Entonces, muy probablemente, y usted lo puede hacer si usted quiere, póngale ahí una marquita: no es ven y mira, es simplemente ven. Y no se le dirige a Juan, la invitación no es a Juan. El querubín está llamando ¿a quién? ¿A Juan? No, al jinete. Ven. Y esto es importante, porque lo que ocurre en la historia no ocurre al azar. ¿Sí? Eso no es producto del reacomodo normal de las placas tectónicas, no es producto del calentamiento global. No, absolutamente no. Todo lo que ocurre en la historia se origina en el trono de Dios. Y Dios llama y dice: ven, a través de uno de los querubines. Y este jinete, que probablemente es una personificación, no es realmente un jinete, entonces hace lo que Dios le manda. Entonces, con toda confianza, de verdad, créame, y si no, haga su propio estudio, quite y mira ahí en la Reina Valera y ponga nada más ven, ¿sí? O por lo menos haga una nota ahí, y usted puede investigar lo que le estoy diciendo. Bueno, entonces el llamado no es a Juan, el llamado es al jinete a venir. Entonces se nos habla de 4 jinetes con 4 caballos que tienen diferentes colores, y los colores son simbólicos también, por supuesto. Y el primer jinete está sobre un caballo blanco, ¿sí? Y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Bueno, este es la identificación de este jinete, de este caballo, ha sido un asunto de controversia a lo largo de la historia. Ha habido algunas sugerencias que el jinete es el anticristo. Otros dicen no es el anticristo, son los partos, aquellos enemigos del imperio romano conocidos por usar el arco. Otros han dicho es Cristo mismo, el jinete aquí es Cristo. Y bueno, los argumentos son, bueno, para empezar, el caballo es blanco, ¿sí? Y además, cuando vamos a Apocalipsis 19, ¿qué leemos en Apocalipsis 19? Leemos que Cristo retorna, ¿no es cierto? Montando ¿qué? Un caballo blanco. Y entonces dice, ajá, el primer jinete es Cristo. Sin embargo, hay algunas dificultades aquí. Compare usted Apocalipsis 6 con Apocalipsis 19 y verá, por ejemplo, algunas diferencias, como aquello que sale en los periódicos. Hay las 7 diferencias, ¿no? Bueno, para empezar, si usted pone lado a lado, si representara gráficamente Apocalipsis 6, 2 y Apocalipsis 19,
verá que el jinete en Apocalipsis 6 tiene una corona, mientras que el que monta el caballo en Apocalipsis 19, Cristo, tiene múltiples coronas. Este tiene un arco, Cristo tiene una espada en Apocalipsis 19. Por estas y otras razones, no tenemos tiempo aquí, no podemos identificar a este jinete con Cristo. Otros han dicho, y me parece que han presentado un caso muy convincente, y usted puede leer al respecto de esto. Dicen que el jinete y el caballo representan el avance del evangelio. Hendrickson, Kistemaker y otros hablan de que esta es la interpretación, el evangelio que sale venciendo para vencer. Y uno de los argumentos que presentan es precisamente cuando usted compara Apocalipsis 6 con el discurso escatológico de Jesús, podrá encontrar que Jesús dijo: y será predicado el evangelio del reino, y entonces vendrá el fin, ¿no? Entonces algunos dicen es el evangelio que sale y conquista y nadie puede detener el avance del evangelio. Interesante propuesta, puede leer más al respecto, como le dije. Si fuera un estudio bíblico, pues nos pasamos las horas de las horas, pero no tenemos el tiempo aquí. Ahora, otra interpretación, me parece que es quizá la manera más normal de leer esto, es que el jinete representa conquista, ¿sí? En general, ¿y a qué se refiere esto? Bueno, parece lo más natural ver a estos cuatro como una unidad de cuatro juicios, ¿sí? Por eso entonces quizá podríamos descartar el asunto de que es Cristo o el evangelio, sino cuatro juicios. Sí, no parece muy adecuado pensar que es Cristo. El primero es Cristo viene y luego después de su venida vienen juicios. No parece lo más natural, ¿verdad? Bueno, conquista, ¿a qué se refiere? Bueno, a lo largo de la historia y aún en tiempo presente, vemos que las naciones se llenan de codicia, de avaricia, y tienen deseo de poder, y entonces quieren expandir sus territorios, y entonces podemos ver a lo largo de la historia cómo quieren conquistar reinos por recursos. Y usted, si es un conspiranoico, a lo mejor piensa que el 9/11 se trató del petróleo del Medio Oriente y ese tipo de cosas, ¿verdad? Que se pone el gorrito ahí de aluminio y empieza con las teorías de conspiración. Bueno, el asunto es que fuera de esas teorías, pues las guerras muchas tienen que ver con deseo expansionista y con codicia. Rusia, Ucrania, ¿sí? Hay mucho en juego allí, mucho en juego, económicamente hablando, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre en el mundo cuando hay este deseo de conquista? Pues vienen consecuencias. A este caballo, a este jinete le sigue otro. Vea usted, versículo 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven. Y salió otro caballo, dice bermejo, rojo, ¿sí? Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Guerra. ¿Qué sigue al deseo de conquista? Guerra, ¿sí? Guerra. Y entonces, obviamente, empieza la matanza. Fíjese usted, tengo un dato aquí, me parece muy interesante. A ver si lo tengo aquí, se lo voy a compartir brevemente. Fíjense que al menos 108 millones de personas, ¿sí?, han muerto por causa de la guerra en el siglo XX, ¿sí? 108 millones de personas. Y esto tiene que ver, por supuesto, con lo que viene después. A la guerra le sigue, ¿qué? Normalmente problemas económicos, ¿no es cierto? Vea usted que dice aquí el versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, balanza, ¿verdad? Y dice que oyó una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no da ni es el aceite ni el vino. ¿Qué está describiendo aquí? Bueno, conquista, guerra, y que viene problemas económicos, ¿no es cierto? A la guerra le sigue la pobreza y la hambruna. Para hablar un poquito acerca de lo que está ocurriendo en nuestro mundo, aquí hay un dato también interesante con respecto a la guerra de Ucrania, ¿sí? Ciertamente
el día de hoy, aproximadamente un 10% de la población, unos 811 millones de personas, regularmente van a dormir con hambre. 810 millones de personas en el mundo. Ahora, la guerra en Ucrania, si usted ha visto que cuando va a comprar su pan Bimbo, le cuesta más. Bueno, el trigo, por ejemplo, es uno de los productos que ha sufrido alzas de precios tremendamente por causa de la guerra, ¿sí? Aún antes de la guerra de Ucrania había grandes problemas económicos, pero ahora el combustible, los fertilizantes, el trigo. La otra vez me explicaba un productor que la carne de cerdo cuesta más porque el alimento lo traen precisamente de Ucrania, ¿no? Y de otros lugares. Entonces, obviamente a la guerra le siguen estos problemas. Aquí Juan está describiendo, por lo que él oyó, lo que se le dijo, quizá no una hambruna total, pero sí escasez. Dice que la voz dijo 2 libras de trigo por un denario. Normalmente en ese tiempo un soldado recibía como ración diaria lo que se dice aquí, 2 libras de trigo. Ahora, el asunto es que, note, 2 libras de trigo por un denario. El denario era el sueldo de un día. O sea que el sueldo de un día le alcanzaba para comprar en este cuadro que se presenta aquí, ¿qué? Una comida. Imagínense, todo su sueldo en una comida. Y usted dirá, lo entiendo. Me pagan 300 pesos, ¿no? Y una comida me cuesta 300 pesos, si es que va a comer ciertos alimentos, ¿verdad? Bueno, y también dice aquí, pero no toques el aceite y el vino, después de decir que 6 libras de cebada era la comida de los pobres, eso se le daba a los animales para comer. Y entonces, pero aquí dice 6 libras de cebada por un denario, el sueldo de un día para comprar lo más mínimo, ¿sí? Lo más barato. Entonces, ¿qué describe aquí? Dureza económica, escasez. Y por último, el cuarto jinete dice, cuando abrió el cuarto sello, versículo 7, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven, miré aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Bueno, este es el único de los jinetes que recibe un nombre. Tenía por nombre Muerte y Hades. Tenía un color amarillo. El griego es chloros, de donde tomamos nuestra palabra para cloro. Se ha visto el color del cloro, un color mortecino. No sé si a usted alguna vez le han dicho a alguien cuando ha estado enfermo, oye, te ves pálido, te ves verde, te ves verdoso. Bueno, es el color de la muerte. Conquista, guerra, escasez, hambre y por supuesto, muerte. Y dice que a este se le dio potestad de matar, ¿cómo? Con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Bueno, esto viene directamente de Ezequiel, cuando habla de el juicio de Dios que vendría sobre su pueblo por su rebelión continua. A manos de los babilonios iban a sufrir todas estas cosas. Usted sabe, ¿verdad? Viene la guerra, pues hay hambre, la gente muere, aún las fieras están hambrientas, ¿verdad? Y los que no mueren por causa de la espada y de la comida, o falta de comida, mejor dicho, mueren por las fieras. Entonces, usa esto Juan para describir condiciones que se han dado, que se dan y que se darán a lo largo de la historia. Bueno, ok, ¿qué hacemos con esto? Un par aquí de observaciones muy importantes. ¿Se acuerdan? Le dije 3. Bueno, estos son los jinetes. 2. Primera observación muy importante de todo esto es que el mensaje de Apocalipsis en este texto en particular y en todo el libro es que Dios es soberano. Estas cosas no ocurren, como dije, al azar. Note, en primer lugar, estos jinetes cabalgan como resultado de un mandato explícito. Dice, miré y el primer ser dijo, ven, y entonces el jinete vino. Y luego el otro ser viviente dice, ven, y el jinete vino.
Dios es absolutamente soberano sobre estas cosas. Note también en este mismo sentido el lenguaje aquí, la voz pasiva. Por ejemplo, capítulo 6, versículo 2, primer jinete. El que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona. No dice tomó para sí una corona, le fue dada una corona. Vea usted versículo 4. A este jinete le fue dado poder. Le fue dado poder para quitar la paz. Últimamente, estas cosas suceden sí y solo si Dios las ordena y las autoriza. También vemos nosotros en el caso del último jinete, le fue dada potestad, le fue dada autoridad para matar la cuarta parte de la tierra. Entonces, muy importante, número uno, como cristiano, ¿cómo interpreta usted las cosas que suceden? Como cristiano usted tiene que entender que lo que ocurre en el mundo, como dije, no es producto de la casualidad, sino es Dios ejecutando sus juicios sobre el mundo. Es Dios ejecutando sus juicios sobre este mundo, soberanamente. Las cosas suceden porque Dios las ordena y las manda. Y Dios les pone límite. Y es como nosotros debemos leer los periódicos y ver las noticias. Ahora, hay una implicación, por supuesto, que veremos en un momento más. Lo otro es, número 3, es que podemos ver que aún en medio de estos juicios que Dios derrama sobre la tierra, Dios demuestra misericordia, porque Dios en un sentido se refrena a sí mismo y restringe sus juicios. Estas calamidades, si bien son terribles y matan a muchas personas y demás, no son el juicio total y final de Dios. Por ejemplo, le voy a mostrar aquí, dice cuando el segundo jinete empezó a cabalgar, dice ahí, salió otro caballo, versículo 4, al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Ahora, esto tiene que ver con lo anterior, por supuesto. Se le dio potestad, ¿verdad?, para que los hombres se maten los unos a los otros. Si Dios por un momento retira su gracia común y deja a los seres humanos hacer lo que ellos son y lo que quieren hacer, ¿cuál es el resultado? Se matan los unos a los otros. Entre otras cosas, por supuesto. Quizá usted recordará las palabras del apóstol Pablo en Romanos 1. Cuando Pablo dice, cuando habla acerca de la culpabilidad de la raza humana, y entonces usted lee ahí que el apóstol Pablo dice que por cuanto no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a sus deseos y pasiones. Y luego Pablo describe todas las cosas horrendas que los seres humanos hacen cuando Dios retira la gracia común que refrena la maldad de los seres humanos. El mundo pudiera ser mucho peor de lo que es ahorita. Mucho peor. Dios, en un sentido, retira tal vez su gracia común, no quiero ser simplista, y Putin decide invadir Ucrania. Y así por el estilo. Es Dios quien refrena la maldad del ser humano. Y Dios entonces en su misericordia todavía no ha abandonado al mundo, ¿sí?, a hacer lo que los seres humanos quieren ser. Dios dice, de acuerdo, ¿no quieres nada conmigo? ¿No quieres tú mi gobierno en tu vida? Te entrego a tus propios deseos, a tus propias pasiones. Te entrego a tu propia naturaleza pecaminosa. Hermanos, Dios, aunque no parezca a usted, Dios en su misericordia refrena la maldad del ser humano para que este mundo sea un lugar más habitable de lo que puede ser.
Si usted de pronto se horroriza cuando lee en los periódicos de ciertos crímenes, esos simplemente son pequeños atisbos y vistazos de lo que el ser humano sin la gracia de Dios puede ser, ¿verdad? Entonces, bueno, ahora vemos cómo Dios restringe su juicio también. Dios restringe su juicio cuando dice aquí, por ejemplo, se le dio entonces potestad, dice al cuarto jinete, sobre la cuarta parte de la tierra. Sobre la cuarta parte, ese no es el juicio final. En medio de todo esto, Dios pone límites, ¿sí? Y estos juicios son preliminares. Ahora, aquí las implicaciones para ir concluyendo. Ahora sí, la pregunta que nos hacemos, ¿qué tiene que ver conmigo esto? Bueno, tengo un par de aplicaciones. Número 1, ya decía, para los cristianos. Cuando usted lee, cuando ve, cuando escucha las noticias, ¿cómo reacciona? ¿Cuál es su reacción? ¿Temor? ¿Ansiedad? ¿Preocupación? Bueno, déjeme decirle cómo usted debe ver estos eventos de la historia. Todos estos juicios tienen el propósito de, por supuesto, valga la redundancia, traer juicio sobre el mundo impenitente, sobre los pecadores que no se arrepienten, ¿sí? Pero también vemos nosotros que aún los cristianos podemos experimentar, obviamente, las consecuencias de esos juicios. Para los cristianos, el atravesar por estas situaciones no tiene el propósito, por supuesto, de enjuiciarnos, sino de ir fortaleciéndonos y purificándonos a través del sufrimiento. Usted verá que, como dice el capítulo 6, cuando se abre el quinto sello, vi las almas de los decapitados. Sí, los cristianos mueren también. En una inundación mueren cristianos y no cristianos. En un gran terremoto mueren cristianos y no cristianos. En el COVID murieron cristianos y no cristianos, ¿sí? Sin embargo, para los que no son cristianos, ese juicio fue un juicio preliminar. En cambio, para el cristiano, aunque pudiera experimentar aún la muerte por esas cosas, para él no es entonces un juicio preliminar. Al contrario, su muerte, nos dice Apocalipsis, consiste en pasar ahora a la gloria celestial. No así el no creyente. Vaya, estos juicios horrendos pueden ser, pero solamente son preliminares. Viene algo mucho peor después. Entonces, como cristiano, entienda usted esto. Las cosas suceden porque Dios las ordena. Y precisamente este es el mensaje para usted. ¿Cómo va a reaccionar cuando oiga que China entonces pretende lanzar misiles? ¿Cómo va a reaccionar usted? ¿Cómo va a reaccionar cuando usted de pronto, de aquí a 2 años, escuche terribles noticias? O cuando oiga que hay un gran terremoto aquí, o que hay una sequía tremenda ahí, o lo que usted quiera. ¿Cómo va a reaccionar? ¿Cómo reaccionan nuestros hermanos en Monterrey ante esta gran sequía que están experimentando ahora? ¿Solamente es producto del calentamiento global? ¿O es Dios quien ordena estas cosas, aunque no lo creamos, para el bien de su iglesia y para enjuiciar a los no creyentes? Entonces, el mensaje aquí para usted creyente es que Dios es absolutamente soberano. Él dice, ven. O sea, no es como que de pronto hay guerras. Oye, Miguel, ¿no cerraste el corral y se escapó el caballo de la guerra? No. Es Dios quien dice, ven. Y entonces el juicio viene. Y Dios dice, pero no toques, o no hagas, o solo tienes potestad sobre esto. Dios está en pleno y perfecto control de las cosas. Ahora bien, esto nos debe llevar a tener tranquilidad, paz y seguridad, porque todo obedece al plan eterno y soberano de nuestro Dios. Y para el no creyente, entonces, ¿cuál es la implicación? En alguna ocasión le preguntaron a Jesús, cuando hubo una catástrofe, una tragedia, una torre le cayó encima a unas personas y murieron. Entonces vinieron los líderes religiosos y le preguntaron, oye Jesús, ¿esto les pasó porque eran muy pecadores?
Y Jesús dice, ni lo uno ni lo otro, pero yo les digo una cosa, si no se arrepienten, igualmente todos van a perecer. ¿Qué está diciendo Dios a través de esos juicios? Obviamente, Dios está enjuiciando a la gente que no se arrepiente. Y algunos dirán, pero es que la verdad no puedo yo creer. ¿Cómo es que Dios haría estas cosas? Déjeme decirle algo que es muy importante. Y lo hemos dicho varias veces, pero es importante tenerlo en mente. Algunas personas cuando leen el Antiguo Testamento, por ejemplo, y ven ahí a Dios arrasando con pueblos enteros, mandando un diluvio o mandando azufre y fuego del cielo. Y entonces, como le dije, barriendo con ciudades enteras y demás, la gente reacciona diciendo que barbárico. ¿Cómo es posible que Dios haga estas cosas? O cuando de pronto ocurren tragedias en el mundo y la gente sacude el puño y dice, ¿cómo es que Dios hace estas cosas? Bueno, le voy a decir algo. Es muy importante que entendamos esto. Lo sorprendente, lo que le debe sorprender, no es que de tiempo en tiempo Dios ejecute sus juicios sobre la tierra. Lo que le debe sorprender es que si usted es un pecador impenitente, que usted esté vivo el día de hoy. ¿Por qué? Porque Dios dijo, el alma que pecare, esa morirá. Hay una sentencia de muerte sobre usted, pecador no arrepentido, que el Señor no ha ejecutado por misericordia a usted. Cuando vemos en el Antiguo Testamento unas 30 y tantas o qué sé yo, 40 por ahí, pecados que son castigados con la pena de muerte, esas 30 y tantas instancias de pena de muerte representan una reducción masiva de la pena de muerte. Porque cuando Dios nos dio la autoridad y el derecho de pecar contra Él, si estás vivo hoy y continúas impenitente, es decir, no arrepentido, esta es la misericordia de Dios. Cuando veas en las noticias tal terremoto, 6,000 muertes, ¿sí? O veas tú tantas muertes por tal inundación o tal sequía o lo que ustedes quieran, no creyente, esto es lo que Dios te está diciendo: arrepiéntete, porque igualmente tú vas a perecer. Arrepiéntete antes de que sea demasiado tarde. Arrepiéntete. Esta es la misericordia de Dios hablándote y diciéndote que tú no hayas sido uno de los 6,000 que murieron en ese terremoto. Es la misericordia de Dios para ti. Arrepiéntete. Este es el mensaje de Dios para el no creyente a través de estos 4 jinetes que han cabalgado, que cabalgan y que cabalgarán hasta el clímax cuando nuestro Señor Jesucristo venga en el día de la ira del Dios Todopoderoso. Creyentes, entonces, déjeme terminar con una palabra de seguridad, y está en sus boletines. Aquí nos dice este autor en la parte de reflexión: los creyentes pueden tener confianza de que a pesar de sus presentes sufrimientos, Dios está en control último, llevando a cabo sus propósitos en lo que está ocurriendo. Y entonces, escuche a Vern Poitres: nosotros, los creyentes, debemos poner hoy nuestra esperanza en el Cordero y no en promesas terrenales de prosperidad y seguridad. ¿Por qué? Porque en algún momento el caballo de la conquista dirá: hay mucha agua en Yucatán. ¿No? O el caballo de la conquista dirá: en ese país tienen mucho petróleo, o qué sé yo. Pero bueno, o habrá guerras y hambres. Entonces no debemos poner nuestra confianza en promesas terrenales de prosperidad y seguridad. Cuando las calamidades vengan, podemos permanecer ¿cómo? En calma,
sabiendo que el Cordero que fue inmolado por nosotros todavía está en control. En control. Y usted no creyente, antes que sea demasiado tarde, tú no creyente, te invito a que hablemos más acerca de qué significa arrepentirse y qué significa creer en Cristo. Podemos platicar después del culto. Ya sea que nos visites o ya sea que seas un asistente regular, pero que todavía no te has arrepentido y no has creído en Cristo, podemos hablar después del culto al respecto. Así, hermanos, entonces, adoremos a nuestro Señor. Pongámonos de pie ahora para cantar al Cordero, aquel que está sentado en el trono y aquel que tiene perfecto control de la historia. Adoremos a nuestro Señor. Que Dios bendiga su palabra. Amén.